Como El Imparcial de Oaxaca, todos estos medios tan importantes impresos, y desde 2021 es miembro corresponsal del Seminario de Cultura Mexicana, siendo el miembro más joven en la historia de esta institución cultural. Hoy está aquí con nosotros para platicarnos sobre versiones de un mismo canto. Recibamos con un gran aplauso a Uriel. Hola, muy buenas tardes. Yo vengo aquí a contarles una historia y quiero comenzar enseñándoles mi ciudad. Esta es mi ciudad, Oaxaca de Juárez. Una ciudad que tiene fama de ser provinciana, donde la máxima diversión es irse a dar una vuelta a la Alameda. Pero una vez, platicando con mi papá, caminando precisamente en la Alameda, comenzó a contarme: aquí venía yo con mis amigos, aquí me divertía, aquí me iba de fiesta. En segundos, su relato me absorbió y me vi inmerso en una fiesta de los años 80. La primera reacción que tuve fue: wow, entonces, pues mi ciudad no es tan aburrida. Y la siguiente fue: mi papá fue un joven como yo. Y eso sí que me causó impresión. Porque vamos, todos los jóvenes a veces no creemos que los adultos que nos rodean hayan tenido la misma edad que nosotros. Pero sí, odiaron ir a la escuela, también se enamoraron, sufrieron de amor, se emborracharon, se fueron de fiesta, se divirtieron, les pasó de todo. ¿Saben qué? Que sobrevivieron. Pero, ¿cuántos nos hemos puesto a pensar en esto realmente? ¿Cuántos alguna vez nos hemos sentado con ellos a conversar y a decirles: ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas te gustaban cuando eras niño? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué querías ser de grande? O incluso, ¿cómo ha cambiado tal calle, tal avenida o edificio? Porque vamos, si algo dan los años aparte de madurez, pues son experiencias y mucha memoria. Y hay que saber que cada generación aprende y se desarrolla con sus propias gafas y perspectivas. Ve el mundo con las herramientas que tiene a su alcance. Y aquí vamos a entrar al tema del pensamiento, porque el pensamiento del otro es de las cosas que más nos causan impresión, porque es indescifrable, porque no podemos saber qué están pensando ustedes en este momento. Pero algo que sí sabemos es que no piensa igual un joven de bachillerato, alguien de su edad o un adulto mayor. Porque si a veces cuando son hermanos o primos que se llevan 1 o 2 años parece que hay diferencia, cuando hablamos de generaciones, cuando hablamos de décadas, esta diferencia se vuelve un abismo. Y este es precisamente el cuestionamiento sobre el diálogo intergeneracional. Y se preguntarán: ¿por qué estoy aquí esta tarde hablando con ustedes si solo tengo 21 años? Pero es que, a ver, les voy a contar mi historia. Hace años, el periódico en Oaxaca lanzó una convocatoria que decía: se buscan niños reporteritos. Para esto, yo veía un programa que a lo mejor algunos se ubican, otros no, pero aquí nos tocó vivir, de Cristina Pacheco. Esta señora, que es una institución en el periodismo, salía todos los días a las calles a conversar con todo tipo de personajes. Y cuando yo vi esa convocatoria del periódico, pues yo me vi ahí. Yo ya me sentía el próximo Cristina Pacheco. De Oaxaca, claro, ¿no? Pero yo me sentía ahí. Y fue así como llegué a los 12 años a colaborar en la redacción de El Imparcialito, que era el suplemento infantil de este periódico de Oaxaca. Pero si ahora ustedes me ven chaparrito, imagínense muchos años atrás, más chaparrito, que no me peinaba y andaba con el pelo todo abortado. A ellos les daba pena, risa, algo les daba, pero era siempre el niñito que venía a hacer las entrevistas. El chiste es que un día me mandan a entrevistar a una escritora famosa. Yo no investigué, yo no supe nada,
hasta que ya llegué a la entrevista, ¿no? Y resulta que esta escritora famosa era nada más y nada menos que Elena Poniatowska. Y yo creo que a algunos les va a resonar. Pero si hablamos del Premio Cervantes, del 68, del 85, de Carlos Fuentes, de Monsiváis, de Rosario Castellanos, de Rita Amor, todos los acontecimientos de la vida cultural, los acontecimientos que marcaron el siglo XX, Elena Poniatowska los vivió. Y ese es el dilema, precisamente. ¿Qué le iba a preguntar yo con 12 años a una mujer que había vivido tanto? ¿Cómo me iba yo a dirigir con ella? Cuando ya estábamos frente a frente para conversar, ella me dice: bueno, saca tu libreta y tu lapicero para que apuntes. Y yo me quedé así, como de, ¿qué? Yo pensaba sacar el celular y hacer la entrevista. Y ella me dijo: no, niño, si vas a ser periodista, tienes que saber que un periodista siempre carga lapicero. Y miren, desde entonces le hice caso. Pero esa fue la primera entrevista formal que yo hice. En esos minutos que yo platiqué con Poniatowska, ella me dio toda una cátedra de lo que era el periodismo. Aprendí los detalles, a mirar, a notar, cosas que aprendería después con los años, pero que en esos minutos, sin ella pensarlo, sin yo imaginarlo, me lo dio. Y creo que desde entonces intuí que platicar con personas que me llevaban pues cierta experiencia, cierta ventaja, iba a ser una de mis grandes fuentes. Pero vamos a volver a Oaxaca, mi ciudad. Porque si ustedes piensan en folclore, en gastronomía, en comida, en mezcal, en arquitectura, lo que se imaginen, lo van a encontrar en Oaxaca, porque, pues claro, Oaxaca tiene todo esto. Pero a pesar de ello, la vida cultural en Oaxaca se desarrollaba en grupos muy selectos y a pasos verdaderamente de tortura. Entonces, yo tenía esta idea de ser Cristina Pacheco de Oaxaca, así que me dediqué a ir a hacer entrevistas. Salí a la calle. Alguien me contó que había un cronista y fui a que me contara los acontecimientos, la historia, las fechas importantes. Me dijeron que había una señora que era cronista de sociales y el lunes siguiente estaba yo tocando la puerta de su casa. Yo jamás me puse a pensar en qué pensaban ellos de mí. Nunca me gustaba verme como el niñito que iba a sus casas a que le contaran historias. Y es muy probable que así me vieran, porque realmente yo no tenía otro interés más que hurgar en la cabeza de estas personas que habían vivido tanto. Pronto me dieron una columna fija en el periódico que se llamaba Entrevistas sin fecha. Salía los lunes a una plana y yo me propuse, en esta admiración de los personajes en letras mayúsculas, a que quería que en esa columna de entrevistas solo salieran personajes de la vida nacional. Y no saben el lío que fue hacer que la fotógrafa Graciela Iturbide platicara conmigo, o el primer actor Ignacio López Tarso, el compositor Leodán, Armando Manzanero, Susana Vaca, Omar Portuondo, Margot Glantz, Julieta Venegas, que a lo mejor este sí le suena, o María Lagunes, una escultora que tiene 101 años de edad, que está viva trabajando y acabamos de conversar. Se logró. Pero si nuestro tema es el diálogo intergeneracional, ustedes van a estar diciendo ahorita: ¿a qué voy yo con todo esto? Espero que ya se hayan dado cuenta de un detalle, del cual entonces tampoco me había dado cuenta. Y es que estaba yo hablando con las grandes luminarias del siglo XX, con personajes que fueron astros, que iluminaron su siglo. Todos ellos hicieron la cultura, las artes, las ciencias, iluminaron la época que les tocó vivir. Y no crean que necesité de conocimientos así muy rebuscados ni de grandes preguntas. O sea, yo solo llegaba ahí a preguntarles lo que a mí se me ocurriera. Porque me di cuenta que con cierta edad y con ciertas experiencias acumuladas, lo que quieres es contar esas experiencias.
Si ustedes cuando se van de viaje quieren regresar a contarle a sus amigos, imagínense gentes que han vivido décadas, quieren a alguien que los escuche, alguien que quiere decirle, yo vi esto. Y gracias a estas charlas que yo mantuve con estos personajes que tenían 70, 80, 90 años, pues yo, como un niñito que le contaban historias, pude ver el mundo más allá de las fronteras que mi edad me imponían. Gracias al periodismo, yo, un niñito de Oaxaca, bueno, ya no niñito, pero que estaba yo ahí, pude ver el mundo y conocer lo que me rodea. Gracias a ese oficio reporteril de ir a buscar las historias, de ir a hacer una pregunta, de buscar una respuesta, yo pude redefinir mi imposible. ¿Pero qué creen? Aquí suena bonito, pero hubo otro detalle. En esta idea equívoca que yo tenía, me dejé apantallar por los personajes en letras mayúsculas. Creí que solo sus historias valían y me olvidé de los personajes de lo cotidiano, incluso de los más cercanos a mi entorno. En 2018 murió mi abuela, una mujer de clase trabajadora que vendía dulces en las calles para sacar adelante a sus hijos. Ella sabía de memoria la historia de Miahuatlán, su pueblo natal, al sur de Oaxaca. Se sabía la genealogía de la familia, sabía las recetas de los buñuelos, del arroz con leche, de los dulces típicos oaxaqueños. Y por más que me contó, que me dijo una y otra vez, yo nunca estuve dispuesto a escucharla, porque hoy me duele, pero entonces yo en verdad creí que su historia no importaba. Yo estaba apantallado con las que sí importaban, hasta que murió en 2018 y me di cuenta que mi familia pensó lo mismo, porque cuando ella muere, se mueren sus recetas, su historia, todo el conocimiento que tenía. Una parte de mi historia también se murió ahí con ella. Y yo no pensé en rescatarla hasta que ya no la vi. Y ahí aprendí la otra gran lección, que es a poner énfasis y atención en estas personas que conforman nuestro entorno. Las que están diario en nuestras vidas, quizá no como familiares cercanos o como las grandes luminarias que vemos, pero sí en la señora que nos vende el pan, las flores, los mangos que comemos en las esquinas, el refresco, a donde vamos a comer. Personas que con su trabajo arduo y cotidiano forman parte de la banda sonora de nuestros días. Y que no vemos hasta que ya no están, hasta que decimos, aquí hace falta algo. ¿Y qué creen? Cuando nos damos cuenta de eso, ya es demasiado tarde. Entonces, les he compartido dos momentos en mi vida. El primero, con Elena Poniatowska, cuando recién estaba yo empezando en el periodismo. Estaba yo más chavito, quiero decir que sigo joven. Y esa entrevista me enseñó en minutos lo que aprendería una década después. Y el segundo, con mi abuela, que con su ausencia me enseñó a valorar todas las historias. Y es cierto, no podemos negarlo. Hay quienes, por su trabajo, por el labor que han realizado, tienen el reflector y lo merecen. Pero no son las únicas historias que cuentan. La historia no solo se escribe en letras mayúsculas, sino en todos los caracteres posibles. Cada uno de nosotros es un carácter de esa historia cotidiana. Y también nosotros tenemos que abogar por preservarla. Hoy estamos aquí para hablar de redefinir lo imposible. Y sé que a veces concebirnos a los jóvenes hablando con personas de otras generaciones parece algo extremadamente imposible. Pero yo creo que tenemos que, como jóvenes, aprender a mirar más allá de lo efímero, más allá de las historias de Instagram, de los likes, de todas esas cosas que conforman la inmediatez en la que vivimos. Hay que ver un poquito esa historia, unos años, unas décadas, porque eso nos ha traído al presente. Pero otras generaciones no canten victoria,
Porque este problema no solo es de los jóvenes. Después de tantos años siendo ese vínculo entre mis entrevistados mayores, en su mayoría, y lectores de otras generaciones, yo me di cuenta que el principal factor que separa es este miedo a ver a los otros. Porque, a ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes no han escuchado en mi época las cosas así no sucedían? Antes las cosas así no eran. Los jóvenes de ahora. Y es una completa mentira, porque antes, durante y después las cosas han sucedido de maneras no tan diferentes. Como les decía al principio, lo único que cambia son las herramientas que cada generación dispone y las gafas con las que mira el presente. Así que, pues, a platicar, ¿no? Pero yo les vengo para sintetizar esta charla. En un mundo tan rápido, donde parece que hay barreras y muros que nos alejan, todos los adjetivos negativos que ustedes quieran, los tenemos, los vivimos, pero en eso que nos aleja, yo creo que la gran herramienta de la que ahora disponemos es el diálogo. Y ese es el puente para que finalmente y nos sigamos conectando, jóvenes de otras generaciones, todos juntos, porque el diálogo es la herramienta de la que disponemos y hay que utilizarlo. Muchas gracias.